Mi propio hijo me miró a los ojos, con una calma que me heló la sangre, y pronunció una frase que jamás pensé escuchar de sus labios: ya no eres parte de mi familia. Lo dijo como si fuera algo lógico, como si estuviera hablando de cambiar una cortina vieja por una nueva, o de deshacerse de un mueble que ya no combina con la decoración. Yo me quedé inmóvil, sintiendo que el aire me faltaba. Había pasado 28 años lavando ropa ajena hasta que los nudillos se me agrietaran, cocinando para otros, mientras en mi propia mesa apenas alcanzaba para frijoles y toties, y apretando cada moneda con una disciplina feroz para que Lucas pudiera crecer sin sentir que el mundo se le venía encima. Lo crié sola, lo sostuve cuando no había nadie más. Y aún así, en el momento en que el dinero lo tocó, decidió que yo era una vergüenza. Lo que él no imaginaba era que yo guardaba, desde hacía décadas, una pequeña caja de documentos. Una caja humilde, sin adornos, escondida al fondo de un gabinete viejo, como se esconden las cosas que pesan demasiado como para mirarlas todos los días. Esa caja tenía el poder de hacer que su fortuna se le escurriera entre los dedos en cuestión de 48 horas. No era una amenaza vacía ni una fantasía de desquite. Era la verdad escrita en papel, firmada, sellada, respaldada por abogados y cláusulas, una verdad capaz de derrumbar en días lo que él creía eterno. La noche en que lo comprendí todo fue en su fiesta de cumpleaños número 30. El primer cumpleaños desde que la herencia lo había convertido en alguien irreconocible. Apenas crucé la entrada del salón de fiestas del condominio de lujo. Sentí el peso de las miradas como si fueran manos empujándome hacia atrás. Las lámparas de cristal colgaban del techo y lanzaban destellos elegantes sobre copas finas y trajes impecables. Las risas sonaban suaves, medidas, como si incluso la alegría tuviera reglas en ese lugar. Yo llevaba un vestido floreado que compré con descuento, el mejor que tenía, y aún así se sentía como si estuviera usando un uniforme de no pertenezco aquí. Mis uñas, gastadas por décadas de tallar ropa en lavaderos ajenos, parecían gritar mi historia sin que yo abriera la boca. Se suponía que era una celebración. Se suponía que era el día de mi hijo. Pero desde que entré, supe que yo no era parte de esa escena. Lucas había cambiado en 6 meses. 6 meses. Eso fue lo que tardó en olvidar su pasado. Antes vivíamos en un apartamento de una habitación en la periferia de Nezahualcóyotl. Él dormía en el sofá para que yo pudiera tener la única cama. A veces se iba la luz porque no alcanzaba para pagar la cuenta, y entonces jugábamos cartas a la luz de una vela, riéndonos de nuestra mala suerte para no llorar. Lucas era un niño bueno, un joven aplicado, un muchacho que me abrazaba fuerte cuando yo regresaba del trabajo, oliendo a cloro y cansancio. Ese Lucas parecía haberse evaporado cuando aparecieron los millones. La herencia fue un golpe de suerte que nos cayó encima como una tormenta inesperada. Lucas recibió, de un supuesto tío abuelo lejano que nunca conocimos, una fortuna de aproximadamente 65 millones de pesos mexicanos. De la noche a la mañana, mi hijo pasó de ser un joven trabajador, con estudios y sueños modestos, a un nombre repetido en círculos donde antes ni siquiera lo habrían dejado entrar. Polanco se volvió su escenario, los clubes empresariales, sus templos. Y en medio de esa transformación, apareció Amanda, perfecta, elegante, con cabello impecable y sonrisa controlada. Llegó misteriosamente, 2 semanas después del anuncio de la herencia, como si el destino supiera exactamente cuándo enviar a las personas interesadas. Yo avancé por el salón, buscando a mi hijo. Lo vi en el centro de un grupo, riéndose con una confianza que no le conocía. Vestía un traje que probablemente costaba más que todos nuestros muebles juntos. Su reloj brillaba como una declaración. A su lado, Amanda sostenía su brazo con la naturalidad de quien cree que algo le pertenece. Lucas, lo llamé, y mi voz salió más temblorosa de lo que yo quería. Él se volteó, y durante un segundo vi algo que me devolvió el alma al cuerpo, un destello cálido, el recuerdo del hijo que conocía. Pero ese destello se apagó rápido, reemplazado por frialdad. Mamá, dijo, sin moverse para abrazarme. ¿Viniste? Como si mi presencia fuera una posibilidad remota. Como si yo tuviera que pedir permiso para estar ahí. Claro que vine. Es tu cumpleaños. Amanda me miró de arriba a abajo con una sonrisa educada que no tenía calor. Era una sonrisa que decía, qué inconveniente, así que esta es tu madre. Qué adorable, comentó, con un tono que convertía la palabra en una burla. Lucas parecía incómodo. Miró alrededor como si temiera que alguien importante lo viera demasiado cerca de mí. Mamá, ¿quieres algo de beber? Preguntó rápido. Tal vez. Podrías esperar en la mesa de la esquina, mientras saludo a algunos invitados importantes. Sentí la frase como una aguja bajo la piel. ¿En la mesa de la esquina? Repetí. Pensé que podríamos estar juntos un rato. Apenas te he visto desde que te mudaste aquí. Amanda soltó una risita discreta. Lucas, cariño, el embajador acaba de llegar. Tenemos que saludarlo. Lucas asintió con demasiada prisa, como si esa excusa lo salvara. Mamá, me disculpo, pero, ya sabes, invitados importantes. Ve al Buffet. Hablamos más tarde y se fueron. Así, sin más.
Me quedé parada con el bolso apretado entre las manos, mientras las conversaciones alrededor cegían como si yo no existiera. Caminé hasta la mesa indicada, en el rincón más distante, media escondida, tras un arreglo floral enorme. Era como si me hubieran colocado allí para que nadie me notara. Pasó una hora, luego otra. Lucas circulaba por el salón, levantando copas, riendo, saludando, brillando. Nunca se acercaba, ni siquiera una mirada de ¿estás bien? Cuando un mesero pasó con una charola de champaña, intenté tomar una copa. Me ignoró. No fue un accidente. Me esquivó como si yo no tuviera derecho. Ahí fue cuando se sentó a mi lado Claudio. Mi vecino de toda la vida, el único rostro familiar Teresa. ¿Estás bien? Tienes cara de querer llorar. Estoy bien, mentí con una sonrisa apretada. Lucas está ocupado. Es normal, Claudio frunció el ceño con esa honestidad cruda que solo tienen los que te conocen de verdad. No es normal que te esconda aquí como si fueras un secreto. Vi al mesero ignorarte. Hablé con Lucas. ¿Sabes qué me dijo? Que los meseros tenían instrucciones de servir solo a los invitados principales. El mundo se me inclinó un poco. Invitados principales. ¿Qué era yo entonces? ¿Un accidente? ¿Un estorbo? Claudio siguió hablando, bajando la voz. Teresa, desde que recibió ese dinero, algo se le torció por dentro. ¿Viste la lista de regalos? Ni siquiera puso tu nombre, yo lo sabía. Cuando pregunté por la lista para poder comprarle algo, la secretaria de Lucas me dijo, con voz profesional, que la señora Teresa no aparecía en la lista oficial para regalos. Terminé comprando una corbata barata, con el dinero contado, y la traía en mi bolso como si fuera una ofrenda ridícula. Entonces bajaron las luces y Lucas subió al pequeño escenario. Todos se acercaron formando un círculo. Yo dudé, pero me quedé donde estaba, en mi rincón, porque no estaba segura de si podía invadir ese mundo. Lucas tomó el micrófono con naturalidad y empezó a hablar como un hombre ensayado. Agradeció a sus amigos, al destino, a sus nuevas conexiones. Habló de reinventarse, de dejar atrás las limitaciones del pasado, como si nuestra vida juntos hubiera sido una mancha. Aplaudieron. Amanda sonreía como reina. Yo me levanté. Algo dentro de mí necesitaba existir en voz alta. Lucas lo llamé y mi voz se quebró, pero no se detuvo. Hijo, el silencio cayó como una tela pesada. Lucas me miró con irritación y vergüenza mezcladas. Mamá, estoy en medio de mi discurso, lo siento, dije. Solo quería decir que estoy orgullosa de ti. Amanda susurró algo al oído de una amiga. Se escuchó una risita ahogada. Lucas respondió con frialdad. Gracias. Yo di un paso adelante, entrando al borde del círculo. ¿No me vas a presentar a tus nuevos amigos? Pregunté, con una esperanza que me dolía por dentro. Lucas quedó rígido como si yo fuera una intrusa. Y entonces Amanda se acercó, rompiendo el silencio con su voz suave, claro. ¿Dónde están nuestros modales? Dijo, todos. Esta es la ama de llaves de Lucas. Durante su infancia, sentí un golpe seco en el pecho. ¿Ama de llaves? Repetí, incrédula. Soy su madre. Hubo murmullos. Miradas curiosas. Amanda mantuvo su sonrisa de porcelana. Claro, la madre biológica corrigió como si yo fuera un dato técnico. Lucas nos contó que lo cuidó a pesar de las circunstancias difíciles, como si yo lo hubiera criado en el lodo. No en un hogar pobre pero limpio, lleno de amor y esfuerzo. Lucas bajó del escenario y me tomó del brazo, forzando una sonrisa. Me hablaba bajo, con urgencia. Mamá, este no es el momento. Podemos hablar después. ¿Después cuándo? Le reclamé. Hace meses que apenas me contestas. Te mudaste sin decirme la dirección. Tuve que rogar para venir hoy. Las miradas crecían. Claudio observaba con impotencia. Lucas apretó mi brazo más fuerte. Vamos a hablar afuera, ordenó. Me llevó a una terraza lateral. Al cerrarse la puerta, el aire cambió. Ya no había música y risas cercanas, solo el eco de lo que yo acababa de entender. Mi hijo me escondía. Lucas se giró hacia mí y su rostro dejó caer la máscara. ¿Qué crees que estás haciendo? Me siseó. Me estás avergonzando frente a personas influyentes. ¿Avergonzándote? Soy tu madre, sé quién eres, respondió, frío. Lo que no entiendo es por qué no puedes quedarte en tu rincón y dejarme manejar mi vida, tu rincón, como si yo fuera un mueble viejo. Así que, ya no hay nosotros, ¿verdad? Dije, solo estás tú y tu nueva pandilla, y yo soy un recuerdo que estorba. Lucas no lo negó. Se pasó la mano por el cabello perfectamente cortado. Mamá, estoy en otro nivel ahora. Tengo una imagen, yo no encajo en esa imagen, completé. Su silencio lo dijo todo. Me dolió más que cualquier insulto. Amanda apareció en la puerta con su sonrisa intacta. Lucas, cariño, los Monteverdes preguntan por ti. Se van temprano. Lucas respiró como quien agradece una salida. Me miró rápido. Hablamos después, mamá.
Y por favor, no cosis más escenas. Se fue. La puerta se cerró y me dejó sola en la oscuridad. Me permití llorar, pero mientras las lágrimas caían, algo más creció en mí, una determinación que no sabía que tenía. Volví al salón con la cabeza alta. Me senté de nuevo en mi rincón, viendo a Lucas brillar. Lo veía gesticular como ellos, reír como ellos, moverse como si hubiera nacido allí. Y yo recordaba a mi hijo estudiando con hambre, viajando horas para ir a la universidad porque no podíamos pagar un dormitorio, arreglando cosas conmigo en el apartamento porque llamar a un técnico era un lujo. Entonces el mesero se acercó. Por fin, señora. El señor Cardoso solicita su presencia junto al pastel. Mi corazón se aceleró con una esperanza tonta, tal vez iba a incluirme, tal vez iba a corregir. Me levanté y lo seguí. El pastel era enorme, de 5 pisos, decorado como una obra de arte. Lucas estaba ahí, con Amanda pegada a su cintura, listos para fotos. Me acerqué. Lucas, ¿me llamaste? Él pareció confundido un segundo, hasta que el mesero le susurró algo. Lucas sonrió apenas. Sí. Pensé que tal vez querrías ayudar a servir el pastel. Me quedé congelada. ¿A servir? Repetí. ¿Cómo servir? Sin dijo como si fuera obvio. Siempre fuiste buena en esas cosas. Organizada, eficiente. Ahí entendí que él no me había llamado para ser parte del momento. Me había llamado para trabajar, para desempeñar el papel que su nuevo mundo me asignaba, el de la mujer útil, silenciosa, invisible. ¿Quieres que tu madre trabaje en tu fiesta? Le pregunté bajito. Lucas miró alrededor, nervioso. No es trabajar, mamá, solo ayudar. Pensé que te gustaría sentirte útil. Como si mi valor se redujera a servir. Amanda se acercó otra vez. Teresa, ¿verdad? Lucas dijo que tienes experiencia en eventos, con tantos invitados importantes. Tu ayuda sería adecuada. Miré a Lucas, esperando que dijera es mi madre, esperando que me defendiera. No dijo nada. Evitó mi mirada. Por favor, no me hagas esto, susurré. Entonces vi una dureza nueva en sus ojos. Voy a ser sincero, me dijo en voz baja. Me estás avergonzando. Estas personas no necesitan saber de antes. Antes de la herencia. Antes de que yo fuera quien debía ser. Fue como si me arrancara la piel. Antes. Como si yo fuera la parte sucia que se lava y se olvida. Amanda. Sin bajar la voz lo suficiente, comentó a otra invitada. Es la diarista que lo crió. Imagínate, prácticamente se crió solo. Es un milagro que sea tan refinado. Me giré lenta, temblando. ¿Diarista? Repetí en voz alta. Yo no soy la diarista de Lucas. Soy su madre. Se hizo silencio. Amanda fingió sorpresa y luego intentó corregir de forma venenosa. Claro, la madre que trabajaba como diarista. Tan dedicada. Lucas dio un paso, colocándose ligeramente delante de mí como para ocultarme. Mamá, creo que deberías irte. La humillación fue tan grande que por un segundo no supe respirar. ¿Irme? ¿De tu fiesta? Este ambiente te incomoda, dijo con voz firme. Lo que me incomoda es verte fingir ser alguien que no eres, respondí. Verte avergonzarte de mí, Lucas murmuró, furioso. Estás exagerando. Estás haciendo un escándalo. Yo lo miré con lágrimas contenidas. ¿Y qué es esto entonces? Tú dijiste que ellos eran tu verdadera familia. Lucas bajó la voz más todavía. Estos son mis amigos ahora. Mi verdadera familia. Tú no encajas aquí. Ahí algo se rompió. El dolor se volvió frío. Entiendo, dije, sorprendentemente serena. Voy a respetar tu deseo. Fui a mi mesa, tomé mi bolso y caminé hacia la salida. Lucas me siguió. Mamá, espera. No quiero que te vayas así. Me detuve y lo miré de frente. ¿Cómo quieres que me vaya? ¿Por la puerta de atrás? No respondió. Su silencio fue la respuesta. Saqué la corbata envuelta y se la puse en las manos. Feliz cumpleaños, Lucas. Di media vuelta. Él sujetó mi brazo. Mamá, ahora puedes vivir bien. Puedo comprarte un apartamento, pagar tus cuentas. Ya no tienes que trabajar. Lo miré con tristeza. No quiero tu dinero. Quiero tu respeto. Quiero que me reconozcas. Amanda apareció y lo tomó del brazo, fría. Lucas, cariño, te esperan para el pastel. Me miró como si yo fuera un trámite. Teresa, qué pena que te vayas. Debe ser agotador quedarte hasta tarde. Lucas no dijo nada para detenerla. No me defendió. Y yo me fui, con el corazón hecho polvo y una certeza creciendo. Mi hijo ya no recordaba de dónde venía. Y yo iba a decidir si era hora de recordárselo. En el autobús, de regreso en Nezahualcóyotl, dejé que las lágrimas corrieran sin vergüenza. El vehículo se balanceaba, pasando de avenidas brillantes a calles más oscuras, como si atravesara 2 mundos distintos. Cuando llegué a mi edificio viejo, subí 4 pisos por las escaleras porque el elevador llevaba años descompuesto. Entré a mi apartamento pequeño, limpio, silencioso. Todo allí era modesto, pero era real. Fui directo a la cocina y abrí la caja. Esa caja de documentos. La saqué de su escondite y la abrí con manos que ya no temblaban solo por cansancio, sino por decisión. En el fondo estaba el sobre amarillento. Lo abrí y volví a leer lo que había evitado durante años. La carta de Rodrigo Vázquez.
Recortes de periódico sobre la familia Vázquez. Una prueba de paternidad que conseguí cuando Lucas tenía 5 años con ayuda de un abogado. Y el documento que lo cambiaba todo, el acuerdo de confidencialidad. Rodrigo no nos había abandonado simplemente porque quiso. Esa fue la versión que yo le conté a Lucas para protegerlo. La verdad era más amarga. Rodrigo venía de una familia poderosa, los Vázquez, dueños de hoteles y resorts. Cuando yo lo conocí, él se hacía pasar por un muchacho común. Trabajaba de mesero. Yo era limpiadora. Nos enamoramos como se enamoran los jóvenes, creyendo que el amor alcanza para enfrentar el mundo. Cuando quedé embarazada, Rodrigo prometió quedarse, pero cuando lo supieron sus padres, la maquinaria de los ricos se activó. Ofrecieron dinero para que yo desapareciera. Rodrigo resistió hasta que la presión lo aplastó. La última vez que lo vi me dio un sobre con dinero y una carta de despedida. Yo devolví el dinero, pero guardé la carta. Guardé todo, porque aunque no quería su dinero, quería la verdad. Por si algún día la necesitaba semanas después del nacimiento de Lucas, Augusto Vázquez, el patriarca, me envió un acuerdo, me darían una cantidad considerable si yo prometía nunca revelar que Lucas era un Vázquez. Nunca buscar a la familia, nunca contarle a mi hijo. Yo firmé, pero no para cobrar. Firmé para proteger. Preferí que Lucas creciera pensando que su padre había muerto antes que saber que había sido rechazado por su sangre y por mi pobreza. Y sin embargo, la vida se burló de mi silencio. Porque el tío abuelo distante, que supuestamente le dejó la herencia a Lucas era, en realidad, Augusto Vázquez, su abuelo paterno. El mismo hombre que me quiso comprar, el mismo que rechazó a su nieto antes de nacer. En sus últimos días, arrepentido, decidió incluir a Lucas en su testamento, pero con una condición cruel. Lucas jamás debía saber la verdad. Oficialmente sería un pariente lejano, un beneficiario misterioso. Y lo peor, el acuerdo tenía una cláusula que decía que, si se revelaba la verdadera identidad de Lucas como heredero Vázquez, él perdería automáticamente el derecho a la herencia. En otras palabras, si yo hablaba, el dinero se desvanecía. Esa noche casi no dormí. La venganza me tentaba como un fuego. Parte de mí quería verlo caer, verlo entender, verlo volver a ser humano. Pero otra parte en la madre dudaba. Aunque me hubiera herido, seguía siendo mi hijo. A la mañana siguiente fui a trabajar. Limpié 3 casas, como siempre, y mientras tallaba pisos y lavaba ventanas, el recuerdo de su voz, diciendo mi verdadera familia, me quemaba por dentro. Cuando terminé, tomé un autobús hacia el despacho de abogados que administraba el patrimonio Vázquez. Si iba a tomar una decisión, necesitaba saber todo. El edificio era de vidrio y acero, imponente, frío. En el lobby, la recepcionista me miró como si yo hubiera entrado por error. ¿Tiene cita? No, dije, pero es urgente. Dígale al doctor Enrique Méndez que Teresa Cardoso está aquí. La madre de Lucas Cardoso, que esa frase abrió puertas. Me hicieron subir. El doctor Méndez era un hombre mayor, de lentes gruesos, con una expresión cautelosa. Señora Cardoso, qué sorpresa, vengo por mi hijo, dije. Por el acuerdo. Por la herencia. Él me recordó, con formalidad, que el acuerdo seguía vigente. Yo asentí, lo sé. Pero quiero saber si Augusto dejó algo más, algo personal. Un mensaje, el abogado dudó. Luego abrió un cajón y sacó un sobresellado. Augusto dejó esto para Lucas. Dijo que solo debía entregarse si ciertas circunstancias ocurrían. ¿Qué circunstancias? Si el dinero lo corrompía, si demostraba arrogancia, si olvidaba quién era, sentí un escalofrío. Era como si Augusto hubiera visto el futuro. ¿Y si Lucas lo lee? Pregunté. Si Lucas sabe la verdad, pierde la herencia. Ahí comprendí que no era solo mi decisión. Era una prueba, un cruce de caminos. Tomé el sobre con cuidado. Le pedí al abogado leerlo antes de entregarlo. Y él, tras una pausa, me lo permitió para que tomara una decisión informada. Abrí la carta y me encontré con confesiones, arrepentimientos y una advertencia, si Lucas se convertía en el tipo de hombre que desprecia a su madre por su clase social. Entonces quizá era mejor que perdiera esa herencia. El dinero ganado sin esfuerzo rara vez trae felicidad duradera, decía, y yo sentí que esas palabras me atravesaban. Salí del despacho con el sobre en mi bolso como si llevara una bomba. Y esa misma noche fui al penthouse de Lucas en Polanco. El portero me miró con desconfianza, pero insistí. Me dejaron subir, la puerta se abrió y apareció Amanda, elegante y molesta. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a mi hijo. Es urgente. Amanda intentó bloquearme con su cuerpo. Lucas está ocupado. Tenemos una cena formal. Lucas apareció detrás, ajustando su corbata. Mamá, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar. Sobre tu herencia, algo en mi tono lo obligó a ceder. Me llevó a su oficina, una sala con libros decorativos y un escritorio demasiado perfecto. Cerró la puerta. ¿Qué es tan urgente? Lo miré sin miedo. Ya no tenía nada que perder. Siéntate. Lucas, lo que voy a decirte va a cambiarlo todo. Saqué los documentos y los puse sobre la mesa uno por uno, como si fueran piezas de un rompecabezas cruel.
Tu tío abuelo lejano no era un pariente distante, era tu abuelo paterno. Augusto Vázquez. Lucas se quedó sin aliento. Su rostro perdió color. ¿Qué? Eso es imposible. Mi padre murió cuando yo era bebé. Te mentí para protegerte, te admití. Tu padre era Rodrigo Vázquez, y su familia nos rechazó por mi estatus social. Lucas tomó los papeles con manos temblorosas. Leyó la prueba de paternidad, leyó la carta, vio los recortes. Cada hoja era un golpe. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Susurró con dolor. Porque no quería que crecieras sintiendo que no te querían. Lucas apretó los documentos, respirando rápido. Entonces, ¿por qué Augusto me dejó dinero? Arrepentimiento. Te buscó. Te encontró. Y dejó una carta para ti. Puse el sobre frente a él. Pero la herencia tenía una condición, dije despacio. Si tú sabías la verdad. Si se revelaba tu identidad como nieto de Augusto Vázquez. Lo perdías todo. Lucas se puso de pie de golpe. ¿Me lo estás diciendo para castigarme? ¿Para hacerme perderlo todo? Te lo digo porque necesito saber quién eres. Porque quiero a mi hijo de vuelta. Lucas me miró, luchando por sostenerse. Tomó el sobre y lo abrió. Leyó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando terminó, dejó la carta sobre la mesa con una delicadeza que no esperaba. Me convertí en ellos, murmuró. En los mismos que te humillaron. Yo no dije nada. A veces el silencio es el espejo más duro. Cuando te llamaron diarista. Y yo no hice nada, Dios. Se cubrió la boca. ¿Qué clase de hombre hace eso? El dinero cambia a las personas, dije. O revela lo que traen dentro. Lucas respiró hondo, como si tragara su orgullo. No quiero ser eso. No quiero un centavo, si el precio es perderte. ¿Y si lo pierdes todo? Pregunté. El penthouse, los amigos, Amanda. Lucas miró hacia la puerta, donde se escuchaban voces de invitados esperando. La tentación del mundo nuevo le jalaba. Pero entonces levantó la vista y me miró con una verdad que me devolvió algo de esperanza. Voy a hacer lo que debía hacer. Desde el inicio abrió la puerta. Amanda llamó. Ven, por favor, y trae a los invitados. Yo quise detenerlo, pero él me sonrió por primera vez en meses. Una sonrisa genuina. Voy a presentarte como mereces. Amanda entró con un grupo de personas elegantes, curiosas e impacientes. Lucas puso su brazo alrededor de mis hombros. Sentí el peso de ese gesto como un milagro. Esta es Teresa Cardoso, dijo fuerte. Mi madre, la mujer que trabajó en 3 empleos para criarme sola. La mujer que me enseñó todo lo que importa. El silencio fue tenso. Amanda estaba pálida. Tengo algo más que anunciar, continuó Lucas. Mi herencia viene de Augusto Vázquez, mi abuelo paterno, y tenía una condición, si se revelaba mi identidad. Yo lo perdería todo. Amanda dio un paso, alarmada. Lucas, ¿qué haces? Lucas la miró con serenidad. No es broma. Estoy diciendo aquí, frente a todos, que soy Lucas Vázquez, nieto de Augusto Vázquez, lo que significa que desde este momento, ya no soy millonario. Las caras cambiaron en segundos. Shock, incomodidad, cálculo. El brillo de sus ojos se apagó al mismo tiempo. Amanda explotó cuando quedaron solos. Tiraste 65 millones por la borda. Lucas no alzó la voz. Me di cuenta de que el dinero me hizo olvidar a mi madre. Me hizo convertirme en alguien que desprecio. Amanda lo miró con rabia. Te vas a arrepentir cuando vuelvas a la pobreza. Lucas sonrió triste, tal vez. Pero al menos tendré mi dignidad. Y a mi madre, Amanda me miró con desprecio. Espero que ella valga 65 millones. Y se fue. Lucas se quedó frente a mí, de repente más joven, como el niño que conocí. Mamá, perdóname. Yo lo abracé. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo tenía de vuelta. La caída fue rápida. Los amigos desaparecieron. Las llamadas se detuvieron. El penthouse, los autos, los relojes, todo fue retirado por los abogados cuando se activó la cláusula. Una semana después, el doctor Méndez vino a nuestro apartamento para finalizar el papeleo. Lucas firmó renunciando a lo que ya se había perdido. Antes de irse, el abogado recordó algo y sacó un sobre. Hay una provisión separada, dijo. Una cuenta de ahorros para educación continuada. Aproximadamente 100,000 pesos. Lucas se sorprendió. Pensé que lo perdería todo. La cláusula afectaba la herencia principal. Esto estaba separado. Cuando el abogado se fue, Lucas miró el sobre y luego me miró a mí. Es extraño. No siento que haya perdido. Siento que recuperé, y así empezamos de nuevo. Lucas volvió al sofá de la sala, como antes. Y en los meses que siguieron, usó ese dinero pequeño no para presumir, sino para construir. Inició un negocio de reformas y construcción, inspirado en los años en que arreglábamos cosas porque no podíamos pagar a nadie. Contrató gente del barrio. Claudio se volvió su socio. Trabajó duro. Volvió a tener las manos callosas. Pero en sus ojos había una paz que ningún reloj caro le había dado. Con el tiempo, el negocio creció. 30 empleados. Un apartamento un poco más grande en el mismo edificio. Nada lujoso, pero cómodo, ganado con trabajo. Y lo más importante, Lucas aprendió que la familia no es un adorno para presumir, sino el lugar al que se vuelve cuando el mundo te arranca todo lo demás. Años después, un domingo en la terraza comunitaria, Lucas me tomó aparte con expresión seria. Mamá, me llamó el doctor Méndez.
Enrique Vázquez, mi tío murió. Dejó una carta y una oferta. Quiere que asuma su parte en los negocios. Que sea oficialmente un Vázquez. Yo lo miré pensando en el círculo completo. ¿Y qué quieres tú? Pregunté. Lucas miró a su gente, a sus empleados, a Claudio, al barrio que lo vio renacer. Quiero aceptar. Pero no por el nombre ni por el dinero. Quiero hacerlo para cambiar las cosas. Para crear más empleos. Para liderar con valores. Sentí que el orgullo me llenaba el pecho. Entonces hazlo, le dije. Pero no olvides quién eres. Lucas sonrió y me tomó la mano, no lo olvidaré. Y te necesito conmigo, como mi recordatorio constante de integridad. Yo me reí, pero acepté su mano, porque al final, lo que parecía una pérdida enorme fue la forma más dura y más real de recuperar a mi hijo. Y mientras caminábamos de vuelta hacia la gente que nos quería por lo que éramos, entendí algo que me habría gustado aprender sin dolor, que la verdadera riqueza no se hereda, se construye. Y la familia, la de verdad, no se cambia por un apellido ni por una fortuna.